Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estudiar el concepto de función de transferencia en lazo abierto para los sistemas de control. Cuando uno necesita o desea estudiar el comportamiento de los sistemas, es importante desarrollar expresiones matemáticas o modelos matemáticos que nos permitan establecer este comportamiento ante diferentes situaciones. Para ello existen diferentes métodos, pero el método más recurrente y simple de desarrollar es el método de función de transferencia. Pero ¿cómo definimos a la función de transferencia? Bien, pues esta es una expresión matemática en términos del dominio de Laplace, que relaciona lo que es la salida de mi sistema contra la entrada. Es decir, queremos ver cómo se comporta la salida de este sistema cuando nosotros inyectamos una entrada. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Pero antes, entendamos que la función de transferencia describe a un sistema físico cualquiera como el concepto de una caja negra. Es decir, no importa lo que tengamos dentro de esta cajita negra, lo único que nos interesa es la salida y la entrada. Y esta está descrita a través de una relación o una razón entre un numerador CDS y un denominador RDS. Vamos a ver el ejemplo que habíamos mencionado. En este caso se trata del sistema RC, es decir, el sistema eléctrico resistencia capacitor. En este momento no vamos a establecer ningún valor para la resistencia del capacitor, lo vamos a dejar de forma simbólica nada más. Este sistema RC es el que está aquí adentro de la cajita, lo que le llamamos la cajita negra. No me interesa, como decía, el valor de R ni el valor de C. Lo único que me interesa es conocer el voltaje o la entrada, voltaje de entrada o entrada, y la salida que tenemos aquí atrás. Para ello, vamos a comenzar construyendo la función de transferencia a partir de las ecuaciones diferenciales que describen a mi sistema. Aquí vamos a analizar este sistema en dos partes. Por un lado tenemos lo que es la malla de entrada y por otro lado tenemos lo que es la malla de salida. Para el caso de la malla de entrada sabemos por las leyes de Ohm y por las leyes de Coulomb y las leyes de Kirchhoff que si aplico un voltaje de entrada en esta parte del circuito, este voltaje de entrada se va a distribuir como un voltaje en la resistencia, que es a lo que le llamamos la ley de Ohm, y un voltaje en el capacitor, que es la ley de Coulomb. Y estos voltajes están descritos por estas expresiones matemáticas. Por otro lado, si nosotros analizamos la salida, tenemos aquí, sabemos que la salida es equivalente al voltaje en el capacitor. Es decir, nuevamente el voltaje de salida está descrito por la ley de Coulomb. Y en el caso particular de este análisis, vamos a considerar como voltaje de entrada lo que es una señal escalón, una señal continua de tipo escalón. Pues bien, habiendo entendido las expresiones matemáticas que definen el modelo de este sistema, vamos a construir el modelo total. De esta forma, sabemos que el voltaje de salida está determinado por la corriente que pasa aquí y el capacitor. Si nosotros despejamos la corriente, obtenemos una expresión matemática como la que tenemos en este lado derecho de la ecuación, donde queda en función del capacitor y el voltaje de salida. Pues bien, este valor de corriente lo vamos a sustituir, de acuerdo a las ecuaciones anteriores, en esta parte en color verde. Anteriormente todo eso era I. De igual manera, en esta otra parte. Habiendo hecho eso, podemos observar entonces que ahora nos queda una expresión matemática que relaciona el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Sin embargo, en este caso tenemos que el voltaje de salida está siendo derivado, por lo cual
no existe o no se puede resolver de forma directa esta expresión. Para ello, entonces, procedemos a calcular la expresión en términos de Laplace. Y obtenemos la transformada de Laplace de cada uno de los elementos que conforman la ecuación. Y llegamos a esta expresión matemática. Si posteriormente factorizamos y despejamos para relacionar voltaje de salida y voltaje de entrada, nos va a quedar esta ecuación 1 entre RCS más 1. Y esto es a lo que le llamamos la función de transferencia. Justamente esta es la función de transferencia. De esta manera, la cajita negra que teníamos, que no sabemos exactamente cómo se comporta para este tipo de análisis, sí podemos describirlo o podemos sustituirlo por una expresión matemática. Y para simular esta respuesta, pues se utilizan diferentes software como puede ser MATLAB o algún otro software. Pues bien, aquí tenemos un procedimiento para poder simular el MATLAB, pero lo que nos interesa es observar justamente esta respuesta. Pues eso es todo. Con esto concluyo este análisis de la función de transferencia. Por su atención, muchas gracias.